Muy buenos días a todos. Esta es una mañana donde estamos en avivamiento. Para todos, un saludo aquí en Conexión Radio 20. Contentos y alegres de poder volver con ustedes a compartir hoy un tema bien especial. Sí, bueno, un saludo a todas las personas que hacen parte de Conexión Radio 20, tanto en YouTube como en Facebook, y también los que nos acompañan en @reedificarministerios, que es Tiempo de Avivamiento en nuestro canal de YouTube también. Bueno, pues tú tienes hoy un planteamiento muy interesante, pues chévere poder compartir. Sí, ayer teníamos una consejería con alguien y fue bien especial pensar en la vida. En la vida. Cómo los cristianos vivimos y a veces no vivimos en toda la plenitud que Dios ha querido que nosotros vivamos. Que muchas veces los que no conocen de Jesús están viviendo unas vidas alegres, tranquilas, con propósito, con metas, y los escucha uno siempre descubriendo cosas. Cómo nosotros los creyentes no estamos viviendo de esa misma manera, cómo nosotros a veces nos amargamos más, nos entristecemos más. Y entonces, hoy queremos hablar un poco de la sensibilidad, de cómo Jesús nos enseña a nosotros a vivir bien. No siempre la vida es algo estático. Cuando nosotros miramos a que en un hospital alguien quedó con el pin, pues significó que murió. Sí. Hay vida cuando realmente hay un latido de corazón. Entonces el cristiano tiene una utopía. La utopía del cristiano, ¿cuál es? Que de alguna manera la vida espiritual, al estar por encima de lo natural, como que yo no me despeino, ¿no? Como los héroes de las películas, como que todo me pasa por el lado, caí de 1000 camiones, me atropellaron 1000 motos, me dispararon 1000 balas y yo no, nada, a mí no me pasa nada, yo soy perfecto. Y creo que se nos olvida que como seres humanos estamos metidos en carne y hueso, pues sentimos, ¿no? Pensamos, nos duele, nos enojamos, nos ponemos contentos. Tenemos experiencias humanas como cualquier otro, ¿no? Y que las reacciones que Dios puso en nosotros, los sentimientos, todos son para vivirlos, todos son para sentirlos. La Biblia nos habla de todos ellos. Nos habla del luto, nos habla de la ira, nos habla del dolor, nos habla de la tristeza, nos habla de la alegría, del gozo, de la realización personal, en las riquezas, en la inteligencia. Y el Señor quiere que nosotros realmente experimentemos toda clase de emociones. Me gusta, siempre viene a mi mente un texto de Eclesiastés capítulo 9, creo que es capítulo 9, verso 10. Dice, más vale perro vivo que león muerto. ¿Sí? Y luego habla precisamente de eso, dice, porque los muertos nada saben, en cambio los vivos pues sienten, y por eso enseguida dice, goza con la mujer de tu juventud, come, bebe, porque esto es el todo de la vida. Casi que lo que está diciendo es, viva, aprenda a vivir y viva bien, y viva lo que tenga que vivir, y perfúmense y coma y viva, pero viva. Y creo que muchos de creyentes no solo no vivimos, sino que señalamos a los poquitos que medio viven, ¿no? Están como demasiado contentos, ¿cierto? Y como que no nos alegramos también, como dice la Biblia, que nos alegremos con el que está alegre, que lloremos con el que llora, ¿cierto? Que abracemos al que está triste. Se nos olvida. Si hay algo que nosotros nos hemos querido que toda la gente entienda, que nuestros hermanos en Cristo lo puedan experimentar, es el sentido común. Vivirlo, caminar en él y poder hacer las cosas con sentido común. Entonces a veces somos tan espirituales que se nos acuerda llorar, se nos olvida, llorar cuando tengo que llorar. Entonces vamos a un sepelio y no llore. Se cayó el niño, no llore. Y estamos la paz de Dios, el gozo de Dios, la forma en que Dios quiere que vivamos, pero es que Dios también quiere que seamos humanos. Tú tenías un versículo. Yo tenía un versículo que yo creo que lo resume de forma perfecta en Juan capítulo 11, el más corto de la Biblia, todo el mundo lo sabe. Jesús lloró.
Ese Jesús lloró tiene pues obviamente un contexto, ¿no? Tiene un contexto de Lázaro, Marta, María, amigos de Jesús. Mire, por ahí ya empezamos bien. Jesús tenía amigos. Pensemos nosotros en creyentes, ¿cuántos amigos no cristianos tenemos? Porque es que a veces incluso pareciera que los creyentes, por eso no estamos viviendo, digamos, un avivamiento, porque nos encerramos nosotros aquí en nuestra caja de cristal, nuestra burbuja, y olvidamos que existe todo un resto de planeta que siente, que come, que duerme, que canta, que vive, ¿cierto? Y hablábamos ayer precisamente con esta persona de lo importante que es ver en el otro ser humano la imagen de Dios, porque absolutamente todos los seres humanos sobre la tierra fuimos hechos a la imagen de Jesús. Y hablábamos precisamente que el primer mandato que el Señor dio sobre la tierra fue apenas salió Noé del arca, le dijo que no habría que matar a otro ser humano porque la razón que daba es que ese ser humano lo había creado él a su imagen. Entonces, por eso esa importancia de ver en el otro, así no sea creyente, que Dios le dio inteligencia, que Dios le dio sabiduría, que Dios le dio la forma de vivir en el planeta que lo puso, pero todo viene de Dios. Y Eclesiastés lo miramos como el libro más carnal de la Biblia. Por allá algún teólogo me decía que ese era el libro más mundano y más carnal, pero es que Dios lo dejó como palabra suya. Sí. Y entonces cuando leemos Eclesiastés encontramos la vida del creyente con los pies en la tierra, con ese sentido común, con ese tener una concordancia en lo que estamos viviendo, porque se nos ha acostumbrado a negar las cosas, a no vivirlas como creyentes, porque es que como estamos ahora, es como si fuera el cielo en la tierra. Sí. Pero Jesús fue sensible, Jesús empató con el dolor de las personas y Jesús llevó eso a más, a la vida eterna. Entonces Dios nos dio una vida terrena y es disfrutable, claro, no nos va a llevar a la salvación jamás, pero el creyente no está exento de vivir lo que vive cualquier ser humano, al contrario, tiene una sensibilidad mayor, porque el Señor Jesús así lo quiso, Él quiso que nosotros viviéramos como Él, y Él fue sensible. Cuando Marta y María vivieron ese dolor tan impresionante, que es donde viene este versículo, Jesús empata con el dolor de ellas, no les dice, no, pero ¿por qué lloran si yo estoy aquí? Sí, mire, yo lo voy a resucitar, sino que deja que ellas vivan su momento. Su momento, que vivan su dolor, su duelo, su pérdida. Y creo que ese punto de respetar incluso los sentimientos, las emociones de los demás en lo que necesiten, ¿no? Como Jesús decía, no, venga, pero si cantaron música alegre, pues ¿por qué no están contentos? Y si se cantó música triste, pues ¿por qué no están llorando, cierto? Coherencia. Hay coherencia en la vida y creo que nosotros necesitamos vivir esa coherencia, primero entendiendo mis propios sentimientos, mis propias emociones, pero también entendiendo las emociones y los sentimientos de otras personas, y entendiendo que eso hace parte de la vida y hace parte del desarrollo. Pero me llamó en algo de lo que tú hablaste, que también implica que Dios al hombre no solo le dio emociones, sentimientos, le dio inteligencia, le dio capacidades. Y creo que como creyentes también nos hemos estado negando incluso a conceptos de la ciencia. Sí, claro, Pablo habla de la vana llamada ciencia, ¿cierto? Pero cuando él habla de eso, está hablando del gnosticismo, está hablando de cómo propiamente de la filosofía que tuerce, ¿sí? De la filosofía que tuerce la verdad. No está hablando de la ciencia en términos científicos, ¿sí? Entonces, lo que Pablo realmente está atacando es toda filosofía e ideología que nos aparta de la verdad, pero él no está atacando la ciencia como que no podemos usar un cepillo dental porque pues hay demasiada física, química, revuelta, ¿cierto? No, eso hace parte de nuestro avance como seres humanos, de nuestro crecimiento. La Biblia dice que uno de los mejores primeros inventores en la Biblia fue David, fue Salomón, que crearon instrumentos de música, que crearon aparatos de guerra también, que crearon estructuras
que mejores arquitectos, digamos, para lograr ese tipo de cosas. Creo que eso es algo que hace parte de nosotros, de vivir. El Señor quiere que seamos como Él. Jesús vino para modelar, para ser el maestro, para que sigamos sus pisadas. Pero resulta que Jesús viene y Él selecciona del mundo circundante, personas que lo sigan. Y cuando miramos a ese equipo de personas, recién Jesús los toma y aún después de que Jesús se va, ellos todavía no entienden mucho de todo lo que Él les dijo, les ejemplificó de que habían sacado fuera demonios, de que habían visto multiplicar panes, peces, no porque eran seres comunes y corrientes en ese sentido, hasta que descendió el Espíritu Santo, ellos pudieron entender lo espiritual, pudieron ver la gloria de Dios en ese maestro que han tenido, que para ellos era un maestro como de pronto todos los demás habían tenido maestros. Pero allí vemos algo muy importante. Ellos siendo seres comunes y corrientes, hay tres cosas que afectan la vida de una persona para transformarla y llevarla a que el Espíritu Santo fluya en ella. Entonces, para que el fruto del Espíritu se dé en nosotros, hay una base y es la toma de decisiones. ¿Cuándo? Conforme a la verdad que está en la palabra del Señor, en medio de gente común y corriente, aún de la iglesia, porque no todos tienen la misma madurez en Cristo, y circunstancias de la vida. Esas tres cosas van a hacer que Jesús sea formado en nosotros. Porque nosotros tomamos decisiones en las situaciones difíciles, en las situaciones gratas, en las situaciones de éxito, en las de frustración y fracaso, todas conforme a lo que Dios quiere para nosotros en esas circunstancias. Pero eso significa no descoordinar con las circunstancias, tenemos que ir acorde a las circunstancias. Si tengo miedo, si tengo tristeza, si tengo alegría, conforme a lo que el Señor me dice a mí, y yo puedo decidir creerle a Dios en su palabra, entonces puedo dejar salir ese Cristo que habita en mí. Me gusta ese concepto, hablamos de decisiones, de eso circunstancial, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, bueno, creo que con tantos años dando consejería, cuando a veces uno le pregunta a las personas, bueno, ¿y por qué crees? O sea, ¿qué has hecho más bien? ¿Qué has hecho para llegar donde estás? ¿Por qué crees que estás en esa situación? ¿Qué has hecho para solucionarla? La mayoría de creyentes responden la siguiente frase: yo he orado. Ayunado. Y bueno, digamos, dejémoslo solo en oración. Digamos que solo he orado, ¿cierto? ¿Cuál es el gran lío? ¿Qué no ha hecho? ¿Sí? Porque la Biblia nos dice, por ejemplo, que Lot vivía en Sodoma, y la Biblia dice también que en Sodoma los hombres eran malos y perversos en gran manera. Así que él tiene su esposa, tiene sus hijas en un mal lugar. Él es un creyente, nos dice el libro de Hebreos, ¿cierto? Nos cuenta que él es un creyente, pero dice que él afligía todos los días su alma justa. ¿Qué entendemos? Que él solo oraba, pero no actuó consecuente para sacar a sus hijas de un mal ámbito, de un ámbito incorrecto, de un ámbito que las iba a dañar, que las iba a contaminar. ¿Qué pasó al final de la historia? Al final de la historia no le quedó nada, sus hijas embarazadas de él mismo, porque ellas lo emborrachan y se hacen embarazar de su papá, porque creen que no hay más hombres en la tierra. Vivían en una caja de cristal, creyendo que todo se arreglaba con oración, y olvidaron vivir. Y creo que ese es, por eso me gusta ese concepto de decisiones y de lo circunstancial. Yo tengo que aprender a vivir, no puedo aislarme y no puedo convertir la fe en un escondite para no responsabilizarme de mis acciones o de mis pensamientos o de las cosas. Creo que esto es claro. Es que lo más importante para nosotros es confiar, así como lo hace un incrédulo. Él confía en que si toma una decisión coherente, pues va a tener un resultado obvio. Coherente. Entonces el creyente no tiene esa libertad para usar
conscientemente de su forma de pensar. Y su forma de pensar debe estar de acuerdo a lo que Dios dice, claro, porque es que eso me garantiza que el resultado sea bueno, sea regular o sea óptimo, me va a edificar, me va a enseñar acerca de mí mismo, me va a revelar algo de lo que yo tengo adentro que de pronto ni conozco, porque como Dios está interesado también en que yo me supere, no en que yo sea el ejemplo de todo el mundo, sino que yo sea consciente de lo propio para poder entonces considerar al otro. Entonces esto es muy, muy, muy importante. Hace muchos años, yo recuerdo, no sé si recuerdas a una persona en particular, él decía, yo ahora estoy leyendo la Biblia, estoy orando, estoy buscando de Dios, porque ustedes me han dado ejemplo. Y entonces yo le dije, venga, pero nosotros no le hemos predicado así como directamente. Dijo, precisamente, por eso le digo, porque ustedes me han dado ejemplo, porque cuando los he visto a ustedes superarse, superar sus luchas, eso de verlos tan humanos, tan frágiles en un momento, pero al mismo tiempo tan dependientes de Dios, tan confiados en lo que Dios dice, pues eso inspira. Entonces, pensaba yo esa vez, cuando Él nos comenta eso, pues que de alguna manera lo que Él vio es dos personas que viven, que simplemente viven, que si uno dice, no, me está doliendo, pues no está doliendo, no puedo decir, no, por fe no me duele. Ajá. No, porque cuando yo empiezo a negarme a la realidad, pues entonces empiezo a vivir en una mentira y realmente la Biblia dice que el padre de mentira es Satanás. Él quiere que vivamos en una mentira, que no aceptemos una realidad, que no aceptemos, oiga, sí, mi hijo está mal criado, yo lo malcrié. Si no es ore para que cambie. No es ore para que cambie, es venga, reacciono y pienso que hice mal. Ahora voy a orar para que Dios me diga qué hacer. No, en la Biblia ya está escrito lo que debo hacer, qué tengo que hacer. Aplique los principios y va a tener los resultados. ¿Sí? Entonces eso es como lo que la Biblia demuestra como la lluvia temprana de la lluvia tardía, ¿no? La lluvia temprana era el sembrar coherente, era el tiempo, era mi parte. Era mi parte, era que yo miraba la fecha, sabía que era tiempo de sembrar, sembraba, ponía la semilla y la lluvia tardía, esa sí dependía de que oraba. Entonces, como que en parte yo pongo mi parte, pero Dios va a poner la suya si yo he hecho. Lo coherente, lo porque correcto. Si yo no sembré una semilla ahí, pues ¿por qué estoy llorando para que nazca un árbol ahí? No va a nacer. Consecuente. Esto que estamos hablando, cuando lo llevamos a la parte práctica de la iglesia, resulta que los que somos mayores en el Señor, los que Dios nos ha llamado ya a la ancianidad en Dios por el trajín, por los años, por la experiencia que llevamos con el Señor, casi que se han vuelto esos gurús inmaculados, intocables, santísimos, 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 que cuando los ve la gente realmente, ¿a qué horas llego allá? Okay. ¿Cómo voy a llegar yo a ser en ese estilo de santidad tan inmaculado? Y se vuelve el evangelio inalcanzable. Sí. Pero eso que tú comentas de la experiencia de esa persona viéndonos o llorar o luchar o trasegar, pero siempre honrando a Dios, siempre dándole la gloria a Dios, dependiendo de Él en cada decisión que se toma, yendo a escuchar su voz, entendiendo su palabra, que lo hace andar a uno firme paso a paso, hace que las ovejitas que ven a los pastores digan, ay, pero si Él pudo, yo también puedo. Ajá. Entonces también es como un llamado a aquellos que servimos a Cristo, a que seamos humanos, a que vivamos como un ser humano normal en esta tierra, ¿sí? Uy, no, es que mire cómo hizo, esto no debe hacer, porque tenemos un mal concepto de la vida. Tenemos un mal concepto del vivir como Dios quiere que vivamos. Jesús se airó y eso lo leía esta mañana, ¿cierto? Corrió con ese azote y se volcó las mesas, volteó esas monedas, sacó corriendo los animales. Yo no me imagino una cena con ese inmaculado Jesús a veces que colocan en las películas, siendo tan humano, porque también se airó. Me llama la atención, hay un cantante en una frase, dice, nadie tan divino como Dios y nadie tan humano como Dios. Me gusta la propuesta porque de alguna manera solo Dios podía venir a salvarnos.
porque el hombre no tenía salvación en sí mismo, así que solo Dios podía venir a salvarnos, pero para venir a salvarnos tuvo que hacerse humano, pero no solo se hizo humano, vino y nos enseñó cómo vive un ser humano. ¿Cuál fue el problema? Que el pensamiento religioso no aceptó que el Salvador tuviera discípulos que comían con las manos, que alzara niños mocosos, que abrazara a mujeres de baja categoría, que las tenían pues todo tildadas de que no toque, no hay contamine, no se unte. Hombre, pues ese Cristo no les entró y están ahora que todavía no lo aceptan, ¿no? Sí. Pero ese Cristo humano era lo que nosotros necesitábamos. Sí, necesitábamos a alguien, porque es lo que la Biblia dice, ¿no? Mire, es que allá está Juan el Bautista, que no come, o sea, se la pasa ayunando y orando, y no les gustó por la pinta, porque no tenía el traje como fariseos llenos de filacterias, de cosas, pero vino este otro que comía y bebía y tampoco les gustó. Entonces ahí es donde aparece ese término que les puse canción alegre y no cantan y música triste y no lloraron, porque de alguna manera no estaban contentos con nada. Y creo que es tremendo que a veces uno mismo como creyente no solo no es feliz, y me parece terrible porque a veces uno que va a tantas iglesias a veces es donde ve más rostros apagados, donde ve más rostros amargados, donde ve, sí, señora, que uno dice, pero ¿dónde está el Espíritu de Dios acá que no lo veo? Sí, porque sí, uno diría, bueno, el maquillaje le está, no le está, porque ni maquillaje ponen. Entonces, uno dice, pareciera que, porque la Biblia dice que lo que uno tiene en el corazón, eso se refleja en el rostro. Y la gracia de Dios es algo que se refleja realmente en un creyente cuando está lleno del Espíritu de Dios. Entonces, qué triste perdernos nosotros los creyentes, la vida, el vivir, el untarnos, el aprender a escuchar, el aprender a reírnos, el aprender a escuchar a un niño, oiga, si los demás están felices celebrando su celebración, pues hombre, si usted quiere ser un infeliz, sea usted un infeliz, pero tampoco pare la infelicidad. Decían las abuelas, lo que no se da no se quita, ¿sí? Entonces, si yo no les voy a dar pues buñuelos, tamales, natilla a la gente, por ejemplo, en estas épocas, pues tampoco las quito, ¿sí? Sí. Deje comer tranquilo, deje vivir. Sí. Creo que eso es importantísimo. Jesús dio una promesa, y como para ir aterrizando ya el tema de hoy, no es una promesa, él vino con un objetivo y un propósito. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Oiga, pero qué bueno la abundancia de llorar cuando tengo ganas de llorar, como cuando tengo sed. Cuando tengo sed, beber agua. Entonces, si es tiempo de llorar y de lamentarse, llore y laméntese. Siempre me ha llamado la atención tu relato de aquella niña que estaba en esa reunión y todos alabaron al Señor, escucharon la palabra, y cuando fue la administración que se solicitó que cada uno dijera cómo estaba con Dios, ella dijo, yo odio a Dios. Todos habían aceptado, no, la gloria a Dios. Acá ella dice, no, yo odio a Dios, estoy mal con Dios, y todo el mundo quedó asombrado por esa situación. Pero definitivamente eso llevó a que ella pudiera ser llevada a los pies del Señor y poder orar a Dios y decirle a Dios eso, y luego en medio de que Dios movió a los que estaban allí, entonces ella poder tener ese encuentro de perdón hacia Dios, ese encuentro. Pero si ella no manifiesta lo que siente, no había tenido esa experiencia con Dios de tal manera que el Señor pudiera sanarla, que ella pudiera restaurar su relación con Dios. Entonces, que esa vida abundante sea algo coherente, real, que sea algo verdadero y genuino, que no sea la apariencia del cristiano, que no sea, no, ¿cómo estás? Mal. ¿Por qué estás mal? ¿En qué te puedo servir? ¿Quieres contarme? ¿Puedo hacer parte de tu dolor? No, el cristiano no puede estar bravo, no puede estar triste, eso es del diablo. Esas situaciones han hecho que nuestro cristianismo no sea algo apetecido por los incrédulos. Tremendo. Necesitamos ser seres humanos. Tremendo. Bueno, las abuelas tenían un dicho, y es que el que no llora no mama aunque esté junto a su mamá. Eso es un dicho muy colombiano, que significa eso.
comparta lo que siente. Ahora, yo pensaría, ¿cuántas veces usted realmente ríe con todas las ganas? Cuando llora, llora con todas las ganas. ¿Sí? Entonces, uno, eso. Dos, expresa lo que siente con libertad. Yo me recuerdo hace muchos años, estaba en una mala situación, en un mal momento, y llego a la iglesia, al negocio de una hermana en Cristo, y ella me pregunta, bueno, Simón, ¿y cómo estás? Yo le dije, la verdad, estoy mal. Anulo en el nombre de Jesús. Yo dije, no, entonces me voy para otro lado. Sí, me voy para otro lado porque yo no vengo a que me anulen en el nombre de Jesús mágicamente, quién sabe qué. No, yo vengo a que alguien me escuche, yo vengo a que alguien me aconseje o a que ore por mí o a que simplemente me dé una palmadita y me diga, mira, es como Dios lo saca de ahí. No importa, pero somos seres humanos que nos pellizcamos y nos duele, ¿sí? Entonces, aún si sabemos lo que va a pasar, porque me pasó en un velorio, un amigo, yo llegué a abrazar a la gente y bueno, mire, lo siento mucho por la pérdida de su mamá, ¿no? La cosa, y alguien me dice, no, déjelo así, que ya el año igual se fue para el cielo. Ah, sí, se fue para el cielo, o sea que como se va para el cielo, entonces todos aquí contentos porque bueno para el cielo. No, venga, necesitamos llorar. El texto que citamos hoy. Jesús lloró. ¿Por qué Jesús lloró si él sabía que Lázaro iba a resucitar? Porque sabía él lo que iba a pasar y sin embargo llora. Bueno, hay una sola palabra que resume todo eso, se llama empatía. Es sentir con el que siente, ¿cierto? Es que si me invitan a algo, yo como con alegría, ¿cierto? Yo recuerdo un caso muy curioso, una vez alguien sirvió un plato de comida en un comedor y la persona al frente dice, y quito cualquier espíritu malo que haya quedado acá mientras lo cocinaban. Y la otra persona dijo, pero es que si yo le cociné con amor. Entonces, ¿cuál espíritu malo mientras me cocina? Le estoy ofreciendo una de las mejores expresiones de amor en la Biblia, era comer con alguien, era ofrecerle a alguien un bocado de pan. Entonces, creo que hemos perdido incluso la sensatez en muchos sentidos y hemos dejado de vivir y de saber vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Bueno, amigos, ha sido muy grato de verdad en esta mañana poder sensibilizarnos. Que los creyentes podamos vivir una vida abundante, coherente, tranquila, en paz, siendo humanos y sabiendo que Dios nos ama a pesar de. Tremendo. Entonces, bueno, decía un pastor, oiga, tristemente como que la gente del mundo va feliz para el infierno y los creyentes llorando para el cielo. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde, que el Señor nos libre y que podamos tener el entendimiento de que estamos en tiempo de avivamiento. Tiempo de avivamiento no es que el pastor me toque y yo tiemble y me caiga. No, es que yo sepa vivir como Cristo vivió, que abrazó a los niños, que abrazó a las personas, que tocó a los leprosos, que ayudó a la gente, que extendió alimento a las personas, que ayudó, que aportó a la sociedad de lo mejor, que levantó a otros que nadie creía en ellos, los sacó adelante, los hizo seres útiles de la vida. Creo que podamos nosotros hacer eso. Mis amados de Conexión Radio 20 hoy, pues un gusto también compartir esta propuesta. Bueno, mi esposa hoy me propuso este tema y me parece que es fascinante y por eso tal vez tan emocionados. Nos gusta hablar de la vida porque es lo que Dios nos dio, aire para respirar y queremos respirarlo con todo el gozo. Y eso es avivamiento. Y eso es avivamiento. Vivir. Dios les bendiga en Cristo Jesús.